Me decís cuándo, Carlos. Bien, buenas noches a todos. Teníamos ahí como un impasse técnico. Qué maravilla. Bueno, habíamos dejado un pensamiento semilla, que era la palabra propósito, la vez pasada, precisamente tratando de encontrar una guía, un movimiento para poder desentrañar un poco eso a lo que vinimos. Entonces, la primera pregunta que se nos ocurre es, bueno, ¿qué es una vida con propósito? ¿Qué es un propósito? ¿Alguien me puede dar una definición de ese propósito? Una vida con foco. ¿Con qué? Con foco. 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 Bien. ¿Algo más? Objetivo. Intención. Mención. Meta. Perfecto. Entonces vamos a tratar de ir desglosando esto un poquitico. Y lo primero para encontrar un propósito es claramente conectarse con una fuente, ¿sí? Esa fuente que obviamente cada uno desde su visión de las cosas tendrá una fuente religiosa o una fuente desde la física cuántica o una fuente que simplemente puede ser un familiar, un amigo al que tome como modelo o que se dirija hacia él como tratando de emularlo y llevar a cabo pues algunas cosas desde allí, desde esa fuente, ¿sí? Pero entonces cuando acudimos a la fuente normalmente hay algo que nos guía. Digamos que la guía puede ser ¿qué? Una motivación, ¿sí? Y entonces hay gente que se genera un propósito porque tiene distintos sentimientos. Uno, por ejemplo, el de la culpa, ¿sí? Como yo me siento culpable por esto, entonces dirijo mis objetivos a esto y dirijo mis propósitos a esto, a ver si de pronto de esa manera expío un poquitico mis culpas. Y digamos que puede ser una razón, pero vamos a ver qué tan válida es, qué otra cosa puede ocurrir aquí, qué otro tipo de motivación puede haber, qué otro tipo de guía podría haber. Trascender. Trascender, perfecto. Digamos que hacer ese proceso de ascenso desde la conciencia, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Agradecimiento. Pudiera ser el agradecimiento. Pudiera ser también algo material, ¿no? A mí me puede motivar algo material para encontrar un propósito. Vamos a discutir enseguida qué tan válido puede ser uno u otro y para qué lado nos vamos a ir. ¿Qué otra cosa? Creencias, sistemas de creencias. ¿Qué más? Tener actitud, cuando uno tiene actitud de servicio. Servicio, sí, la motivación puede ser un servicio. Y obviamente, dependiendo de todo este tipo de posibles motivaciones, nos vamos a dirigir a ese propósito de una u otra manera. Es decir, que desde la guía que estamos teniendo aquí como al identificar la fuente, entonces uno puede llevar a cabo a través de esa motivación el propósito determinado, pero evidentemente si lo hago desde la culpa va a ser distinto a si lo hago desde el trascender o desde el agradecimiento, desde el afán por lo material o etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos que para que esto vaya llegando a un propósito, y el propósito al final de esta charla es que cada uno tenga un propósito, ¿no? Mínimamente. Pero para que eso ocurra, tiene que haber primero eso, un foco. Digamos que el correcto enfoque, evidentemente, debe ser desde la luz. Si yo tengo una cámara fotográfica y quiero enfocar un objetivo específico, un objeto específico, yo necesito mínimamente unas condiciones de luz aceptables, porque si no hay luz, entonces, ¿qué voy a ver en la lentecita de la cámara? Entonces, volvamos aquí. ¿Y qué hago yo para encontrarme con esa luz?
¿Qué hago yo para enfocarme desde la luz, desde los conocimientos que ya tenemos? ¿Cómo puedo yo contactar con esa luz? Alejandro, yo creo que invocándola. Invocando la luz, listo. Supongamos que le invocas, Espíritu Santo, ilumíname, y el Espíritu Santo me iluminó, marica, como dice Carlos Mario, ¿sí? Y sí, es posible que yo la invoque, pero la pregunta es, en mi interior, ¿qué tiene que ocurrir para yo enfocarme en la luz? Desde el amor, desde el silencio. A ver, por ahí va la cosa, silencio, claro, hay que hacer un proceso de aquietamiento, y eso significa el silencio que debe ir desde el cuarto centro, o sea, desde el corazón, ¿sí? Sí, eso es cierto, eso es casi que un prerequisito, estar en silencio, pero insisto, ¿de dónde? La luz propiamente, la luz. Enfocémonos en esa palabrita, luz. Yo puedo encontrar la luz en el dedo gordo del pie, entonces en el corazón. Eso, esa como se llama, ese aquí, eso, en la epífisis o pineal. Acuérdense que la epífisis o pineal hace parte de ese triangulito magnético de la cabeza que hemos llamado así. Imagínense que este es el sexto centro, que este es el quinto centro y que este es el séptimo centro, ¿sí? Entonces, en el triangulito que se hace aquí, en el baricentro de ese triángulo, estaría localizada anatómicamente la epífisis, ¿sí? Perfecto. Hemos dicho que la epífisis tiene partículas de magnetita, hemos dicho que la epífisis hace 25 años en medicina decían que era un remanente anatómico, como quien dice, no servía para nada. Y hoy sabemos que posiblemente es la principal glándula del organismo. Era un apéndice, exactamente, así le decían en los libros de anatomía. Realmente estaba catalogado así, un apéndice, un remanente, una cosa ahí que, como una cosa, ¿no? Es decir, como cuando una cosa es una cosa, ¿no? Como que no es nada, ¿no? Entonces, resulta que nos descubrimos que esa pineal era la responsable, como ya lo hemos visto, de producir sustancias como la dopamina, la serotonina, melatonina, y también una muy importante que es la oxitocina, ¿sí? Dentro de muchas otras cosas, pero digamos que estas son las principales que se producen ahí. Entonces imagínense si es importante, molécula de la pasión, molécula de la felicidad, molécula del sueño, molécula o de los ritmos, molécula de los vínculos, fundamentalísima. Pero entonces listo, ya la ubicamos anatómicamente, ahora el problema es cómo encenderla, porque eso está ahí todo el tiempo. Y ojalá todos tuviéramos esa lucecita prendida todo el tiempo, qué cantidad de cosas las que nos evitaríamos. Pero resulta que no, que eso se mantiene apagado. ¿Por qué? Porque andamos con el automático hace mucho tiempo. Y entonces toca encender esa epífisis. Y como ustedes ya llevan unos añitos aquí en estas cosas, ya saben perfectamente cómo enciende uno la epífisis, ¿cierto? O sea, candela eso y ya, punto. ¿Ah? Eso. La meditación es una excelente herramienta para empezar a encender esa epífisis, y la meditación te lleva a entrar en el silencio que te conecta además con el cuarto centro, con el centro del corazón. Y si ese loto de 12 pétalos del corazón, 12 pétalos, entra en resonancia con el loto de 12 pétalos interior del séptimo centro, que tiene 960 pétalos, digamos, externos y 12 pétalos internos, si entran en resonancia, entonces se enciende esa luz. Eso suena muy abstracto, pero en términos prácticos, conectar estos 12 pétalos del corazón con los 12 pétalos del séptimo centro y a lo mejor con los 12 pétalos del alma, significa nada distinto a ser coherentes. Es decir, a que tus ideas, tu sentir y tu conducta vayan siempre en una misma dirección. Si yo pienso, siento y actúo coherentemente, esa es la llave perfecta para
para empezar a encender ese faro que empieza a hacer esto que estoy haciendo aquí. Empieza a iluminar y se extiende por toda la economía corporal. Es decir, que finalmente los trillones de células van a captar una luz que se originó en esa epífisis y que como faro iluminó toda la economía corporal. Pero ese propósito que llega es finalmente un recuerdo o adquirir una conciencia de lo que vinimos a hacer realmente. Allá vamos a llegar. Y ese es el propósito de la charla con el pensamiento, semilla, palabra, propósito. Pero es allá donde posiblemente vayamos a llegar. Esa es la aspiración. Y vamos a ver que es que la cosa no es tan sencilla. Y por eso es que hemos estado ahí medio patinando hace un buen rato, porque simplemente habíamos perdido el foco. Cuando uno pierde el foco, ¿qué pasa? Claro, hay oscuridad, hay tinieblas. Y si hay tinieblas, por más que yo busque, es muy poco probable que yo lo encuentre, que encuentre lo que estoy buscando. Si mi búsqueda es de propósito, pues tampoco lo voy a encontrar porque no tengo claridad y no tengo mínimamente un mapa de navegación, ¿sí? Entonces, primero, recurrir a esa fuente. Recurrir a la fuente no es otra cosa que reconocer que hay una fuerza ordenante superior. Insisto, llámenla como la quieran llamar, pero esa fuente, digamos que es con aquello que nosotros tenemos que sintonizarnos para empezar a vibrar en la misma frecuencia. Hablábamos hace poquito, hombre Simón, y aquí de pronto nos puedes dar una manito, que la música que escuchamos actualmente está afinada a los 440 ciclos, pero que en aquella época, hasta 1953, cuando dicen algunos, Hitler dijo, no, vamos a pasar de los 432 ciclos por segundo a 440 ciclos, y que se notó que había más agresividad y que eso generaba como una cierta resistencia, y esa cosita era necesario para generar lo que él estaba buscando, desestabilizar. Pero dicen que desde eso nos fuimos teniendo que adaptar a un patrón frecuencial que no era el adecuado. Es exactamente lo mismo cuando tratamos de sintonizarnos con una fuente que no es la adecuada. O cuando yo coloco la radio y en lugar de colocar los 90.9, coloco 90.8, puede que la escuche, pero gangoso, ¿no? Eso mismo ocurre acá. Y eso mismo ocurre en el cuerpo. De hecho, cuando se escucha música a 432 ciclos por segundo, es a la que naturalmente estábamos, digamos que preparados para escuchar de esa manera la música. Llegó un punto donde nos cambiaron de emisora y no nos contaron. Y eso es, no nos hemos podido sincronizar de manera adecuada. Entonces, sincronizarse con la fuente no es otra cosa que, a ver, con humildad decir, sí, yo necesito conectarme con algo superior, yo necesito o identifico que hay una fuente ordenante, insisto, como ustedes lo quieran llamar, pero hay una fuente ordenante, porque si no estaríamos siempre en la entropía, y la entropía es el caos, es el desorden, y entonces decimos que de ese caos nosotros partimos para generar lo que se llama la negentropía, o la segunda ley de la termodinámica, que nos invita al orden finalmente. Y encontrar ese orden no es otra cosa que, insisto, encender a través de una motivación que ojalá sea la motivación del amor, la del cuarto centro, la que te permite entregarte por el placer de dar. Por eso propósito en sánscrito, miren cómo se escribe. Dharma. ¿Sí? Ahora sí, haberlo dicho antes, ¿cierto? Todos oímos hablar mucho del bendito karma, pero pocas veces oímos hablar del dharma, ¿no? Y entonces yo pregunto, si yo les digo a ustedes dharma, ¿qué se imaginan? Dharma, eso. Digo karma, perdón, karma. Si yo les digo karma. ¿Ah? Lo que cargamos, lo que quedamos debiendo, las culpas, y esa es la mala interpretación que le hemos dado al karma, y el pobre karma ya, hombre, pero si yo no hice nada, pregúntenle a Dharma y verá. Y entonces cuando le pregunta a Dharma, Dharma dice, como cuando Dharma y karma conversan, no, fresco pelado, yo lo entiendo, yo no solo lo entiendo, lo comprendo, sino que lo apoyo. Y entonces
por eso dijo, yo me llamo Dharma, para dar más. Ya. Me encanta ver esas caras así. Bueno, entonces ese propósito, ese Dharma, lo que está haciendo es, primero, facilitándonos entrar en ese silencio, es que es necesario. Y entrar en el silencio significa eliminar el ruido interno de las emociones. Perfecto. Si eliminamos ese ruido interno de las emociones, lo que estamos haciendo es volviendo a escuchar por fin la música, lo que vinimos a hacer. Ahí sí cada uno a dar la propia nota. Entonces, cuando nos enfocamos, aquí ocurre una cosa muy interesante. Y es que ya decidimos ser protagonistas de nuestra propia misión. O sea, aquí, cuando ya nos enfocamos, cuando estamos desde la luz, decidimos, yo no empodero al otro. Identifico claramente que soy yo el que se puede empoderar. Y si yo me empodero, estoy renunciando a entregar mi voluntad al otro. Y por lo tanto, voy haciendo una transición. Primero era el yo. No, de hecho, primero en ese sentido era el tú, porque uno lo primero que hace es, no, es que yo no me centro porque es que vos me haces mucha bulla, o porque es que me estás fastidiando, o porque es que yo no me aguanto al jefe, o porque amanecería de mal genio hoy, ¿sí? Y entonces siempre estoy buscando un tú. Cuando ya me voy adentrando un poquitico, empiezo a darme cuenta, hombre, sí, pues yo también participo en esto y en verdad debo reconocer que a partir de ahora yo también soy un ser humano y tengo derecho a equivocarme. Sí, y hasta ahí uno dice sí, bacano, como que sí, pero después descubrimos que hay un nosotros. En ese nosotros es donde uno empieza a encontrar que valió la pena enfocarse y que ser protagonista tiene sentido siempre y cuando participe de una obra, y en esa obra mínimamente debe haber un público, porque si no, valiente gracia. Cuando el artista no tiene quien admire su obra o el pintor no tiene quien aprecie sus pinturas, pues entonces como que se le pierde la gracia de eso, no. Entonces nos damos cuenta aquí, en este nosotros, que estamos realmente interconectados, es decir, que somos interdependientes y que de alguna manera siempre estamos formando esto que se llama redes. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Si identificamos que somos parte de esas redes, entonces resulta que el protagonismo nuestro no lo podemos hacer de cualquier manera. ¿O sí? Si yo lo hago de cualquier manera y estoy dentro de una red, ¿qué le pasa a esa estructura que veíamos hace mucho tiempo? La colmenita. Que se pierde la estructura. Y si yo lo hago de cualquier manera, este paral se rompe y esto se colapsa. Entonces, ¿qué le pasó a toda la estructura global de la red? Que se vino abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aquí ya tenemos necesariamente, si queremos ser protagonistas, tenemos que hacerlo de una manera responsable. Y esta responsabilidad hace alusión al primer portal del alma. ¿Sí? En esa primera tríada de los portales del alma, que son responsabilidad, participatividad e inclusividad, lo que estamos diciendo es, ojo, no estamos solos. No estamos solos. Entonces yo tengo que ser protagonista, pero insisto, no de cualquier manera, sino que me tiene necesariamente, esto no es una decisión casi, por lo menos si lo vamos a hacer de manera responsable, tenemos que meterle a esto pasión. ¿Sí? Mucha pasión. ¿Y la pasión qué es? Esto, dopamina, lo que decíamos aquí ahorita, es dopamina, es el motorcito, es eso que uno dice, ¡ah! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se la pillaron? Repito en cámara lenta.
Es uno como empujando, ¿cierto? Diga, ya, esa dopamina que yo libero desde la pasión va a hacer que estas redes empiecen a resonar, empiecen a vibrar y que un circuito neuronal se conecte con otro y con otro y con otro y que incluso probablemente podamos comunicarnos con una mirada, con un gesto, con esa acción, como lo decíamos en el articulito de esta semana en la comunicación de la que hablábamos. ¿Sí? Ese gesto, esa chispita en los ojos que se cruzó, ese acercamiento, esa sensación de sentir al otro, palparlo, todo eso implica que nos podamos conectar, pero no de cualquier manera, es a punto de dopamina. ¿Ya? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces si vamos hasta ahí, decimos tenemos que conectar, insisto, hagamos un resumencito con la fuente, pero guiándonos de una manera diferente y esa guía permite que nos enfoquemos, el enfoque nos lleva a su vez a que generemos esa acción pero desde la pasión, ¿sí? Y esto ocurre también entendiendo que hay tres maneras de recibir las cosas básicamente. Una, con conformismo, ¿sí? Otra, desde la resignación. Y otra, probablemente, desde la aceptación. Estas son, como digo, tres maneras de interactuar, de recibir las cosas. Si yo las recibo desde el conformismo, entonces una actitud del conformista. A ver, ¿alguien me puede decir? Punto. Eso. ¿Sí? Pero desde la resignación. Ay, mijita, vinimos a este valle de lágrimas a sufrir. Pues señora, ahogada nuestra, ¿cierto? ¿Y qué le vamos a hacer? ¿O no? Pero desde la aceptación aquí empieza a cambiar un poquito. Si yo digo aceptación, ¿qué implica esto? Fluir, por supuesto. Y fluir es lo contrario a resistirse. Toda resistencia genera desgaste. No, la resistencia genera desgaste. Por definición en física, la resistencia es eso, es una obstrucción al fluir libre de la energía, digámoslo así para traducirlo en términos sencillos y comprensibles. Entonces, ya también nos dijeron, lo que se resiste, persiste. Eso sí es más grave todavía, porque si yo, en lugar de fluir, me resisto, entonces significa que finalmente esta manera de recibir tampoco va a ser la adecuada. Pero si en cambio fluyo con esto, inmediatamente renuncio a juzgar. ¿Sí? ¿Y quién renuncia a juzgar? En otra octava de información. Mejor dicho, lo pregunto de otra manera. En nosotros, ¿quién es el que juzga? El ego, claro. Y si el ego es el que juzga, ¿quién es el que renuncia a juzgar? La conciencia. El ser involucrado ¿con quién? Con el espíritu. Eso, con el espíritu maravilloso. Ya lo tenían en la punta de la lengua, ¿cierto? Entonces, el espíritu, ¿qué está haciendo? El espíritu no se mezcla con el ego, ya lo hemos dicho, son como el agua y el aceite. ¿Sí? Si yo juzgo desde el ego, entonces no le estoy dando cabida al espíritu. Pero si yo fluyo desde el ego, no le puedo dar cabida a esto de ir a juzgar, sino que renuncio a ello. Simplemente asumo una actitud que en meditación se llama de contemplación. ¿Alguien podría definirme esto? ¿Qué será una actitud de contemplación? De observador pasivo. Sí, o sea, no entro a emitir juicios, simplemente soy testigo de eso y ya. Y no
y no me involucro. Exactamente, me encanta. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Muchas gracias, Paula, y por tu... El ego siempre va a estar en nosotros. El ego siempre va a Es que el ego hace parte de esa fuerza complementaria. Acuérdate que no son contrarios, sino complementarios. Entonces digamos que volvemos a lo mismo, no hay bajada sin subida, no hay luz sin oscuridad, no hay alegría sin tristeza. Son fuerzas que se complementan. Ojo a eso, no que son contrarias, porque fue lo que nos enseñaron a mirar, las fuerzas como contrarias, y ahí es donde empezó la resistencia, y ahí es donde estamos en esta polaridad tan tremenda en la que estamos todos los días. ¿Por qué? Porque hay resistencia. Que el ego últimamente es como, bueno, últimamente, desde lo que he escuchado, es como satanizado, pero finalmente es necesario. Claro, Pues, para la es evolución. absolutamente necesario. Y digamos que el problema es no caer en los extremos del ego, ¿sí? Por supuesto hace falta una cierta dosis de ego en este mundo. ¿Ustedes se imaginan qué haríamos sin Maradona y sin Messi? ¿No? ¿Ah? Eso sería una cosa gravísima realmente, ¿no? Pero fíjense, son necesarios. ¿Y qué tal que no existieran? Entonces, imagínense, Messi es ídolo para mucha gente. Para mí de alguna manera lo es. Es un tipo fenomenal en lo que hace, ¿sí? Entonces, en broma lo decimos, es que los argentinos tienen un ego tremendo. Yo creo que tenemos un ego más grande nosotros, realmente. Ellos permiten por lo menos que se hagan este tipo de charlas y no tienen problema. Faltaría ver qué pasaría si la cosa fuera al contrario. Bueno, a mí ya me la hicieron alguna vez que llevé chistes de argentinos y a la siguiente vez me tenían un cartapacho de chistes de colombianos. Ya tan queridos. No, mentiras, que nos lo gozamos también. La verdad es que sí. Entonces, si lo hacemos desde la aceptación, insisto, fluimos y nos contactamos con el espíritu. Esto es muy, 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 muy importante, porque eso implica también que si estamos desde la aceptación, entonces conquistamos una cosa fundamental, que es donde terminan todas las lecciones entre los arquetipos, que se llama ¿cómo? Libertad. Pero para que haya verdadero equilibrio, o mejor, para que haya verdadera libertad debe ser con equilibrio. Porque una libertad sin equilibrio no es otra cosa que la destrucción. ¿Sí? Entonces, maravilloso que la asumamos desde la libertad. Maravilloso que asumamos esto desde la aceptación, a su vez conquistando la libertad. Y a su vez, fundamentalísimo, conquistando la alegría. ¿Sí? Hoy veo a un paciente, papá de 8 hijos. Yo también pensé que se habían equivocado en la historia, pero no. Papá de 8 hijos, maravilloso, un ser extraordinario, un profesional reconocido en su campo, excelente persona, pero tuvo 8 hijos. Y 8 hijos, como dicen las abuelas, son 8 preocupaciones, mijo. Vea, si yo con Simón tuve, ¿cómo sería si tuviéramos 8 hijos, no? Entonces, ¿qué pasa? Este señor siempre se preocupó mucho por su educación, la propia, y llegó a ser un profesional a pesar de las muchas dificultades que tuvo en su camino. Pero conquistó eso y vio ese logro tan grande que siempre soñó que todos sus hijos igual se pudieran educar, ¿sí? Y a todos les dio todas las facilidades para que lo hicieran. Pero viene el bendito libre albedrío, yo no sé dónde se lo descubrieron. Libre albedrío muchas veces es libertad sin equilibrio y eso lleva a la destrucción. Entonces no solo uno, sino varios de ellos decidieron no estudiar y no hacer una carrera universitaria, pero sobre todo uno de ellos decide no hacer una carrera universitaria, pero además se descarriló otro poquito y se metió en el mundo de la droga, ¿sí? Obviamente el sentimiento de este ser es, miren las expresiones a ver si lo sacamos. ¿Qué va a pasar con ese muchacho? Además que ya es un muchacho viejo, ¿sí? De más de 30 años. ¿Qué va a pasar con ese muchacho cuando yo
no exista. Y esa expresión está dictándose desde qué centro, desde qué chakra. ¿Qué va a pasar con ese muchacho el día que yo no exista? Claro, tercero, desde los apegos. Miren ahí lo interesante que va a ser esto. Entonces surge desde los apegos. Tercer centro, apegos. ¿Sí? Y obviamente él en este momento tiene que colaborarle con unos pesitos mensuales para que se pueda sostener, porque se fue de la casa a vivir con alguien, en fin. Pero pues evidentemente no le alcanza con lo poquito que se consigue por ahí y no tuvo la preparación porque él mismo no quiso obtenerla. Pero ahora sigue siendo el papá de los pollitos el que dice, ¿y qué va a pasar con él? ¿Sí? Entonces eso genera un profundo sentimiento. ¿Qué generará? Sí será culpa. Tristeza, claro, es una tristeza profunda. Si yo veo que mi hijo se perdió en el camino y fuera de eso que no está preparado y fuera de eso que cuando yo falte, ¿qué va a hacer? ¿Qué me invade a mí? Un sentimiento profundo de tristeza. ¿Yo qué voy a hacer? Pues pobre muchacho. Y empiezan ese tipo de expresiones. Pobre muchacho, ¿qué vamos a hacer? Y yo se lo he dicho, pero es que una cosa es yo se lo he dicho, pero otra cosa es frenar el corazoncito que sigue sintiendo. ¿Qué hacemos pues si es que el corazoncito sigue sintiendo? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa tristeza profunda exactamente toca el quinto centro que tiene que ver con el pulmón. ¿Y qué ocurrió aquí? También volvemos a lo que yo siempre digo que tiene en común esto. ¿Qué ocurrió cuando este hombre desde los apegos toma esa información, pero además desde el quinto, y fuera de eso él sintió, hombre, los valores que yo les inculqué, ¿cómo es posible que no los hayan tenido en cuenta? ¿Cómo es posible que este muchacho no haya decidido aprovechar la oportunidad que la vida le dio, los recursos que tuvimos con mucho esfuerzo, pero los tuvimos al fin y al cabo? Entonces toca esa pirámide de los valores. ¿Y dónde se meten los valores? ¿En qué centro? ¿En cuál primer centro? Perfecto. En el primer centro, que tiene que ver con el polo a tierra, con las bases, con los valores, con eso donde yo finalmente me anclo. Pero esto, cuando se pierde, es el terreno más propicio para desarrollar ¿qué? Una enfermedad ¿qué? No, una enfermedad degenerativa. Degenerativa, ojo, no autoinmune, porque sería ¿dónde? Cuarto centro, claro. Entonces, es una enfermedad degenerativa. Eso en cristiano ya se llamó en él así. Aparece un cáncer, se lo detectan porque le da una gripita que aparentemente no pasa, sigue la tosecita, 1, 2 meses, 3 meses, hasta que deciden hacerle un estudio. En efecto encuentran un gran nódulo en el pulmón izquierdo, entre otras cosas. Eso tiene una razón de ser. ¿Algo les dice ese pulmón izquierdo? ¿Qué? Claro, descendencia. Pulmón derecho, más la pareja, ¿sí? O por lo menos el complemento, pero el pulmón izquierdo, hijos, descendencia, ¿sí? Insisto, ojo, que pueden ser hijos biológicos, pero es posible que el hijo para alguien no sea el hijo que nunca tuvo, pero sí es la mascota que le está muriendo, ¿sí? O la empresa que la crió como un hijo, ¿sí? ¿Me permite devolverme un poquitico? Dale. En la libertad, cuando se obtiene la libertad, se termina el aprendizaje, o el aprendizaje es eterno. Muchas gracias por esa pregunta, hombre, Carlos. De si que cuando se conquista la libertad se termina el proceso, pero no, es ahí justo cuando empieza. Porque cuando conquistas la libertad, descubriste al sabio y al bufón en tu interior. Es decir, descubriste que la experiencia que habías ganado valía la pena si era para compartirla, esto que estamos haciendo. Ese es el sabio, el que no se guarda el conocimiento, sino que generosamente lo comparte. Pero además descubrió el bufón.
para poder llegar a la libertad. Y el bufón era el que se dio cuenta, esta vida no es para sufrirla en el valle de lágrimas como nos dijeron, sino al contrario, esto es para gozarlo, pero para gozarlo. ¿Sí ven? Es que ese es una cosa maravillosa. Entonces, ojo, volvamos aquí a la historia. Este hombre desarrolla eso, empiezan a estudiarlo y resulta que con tan mala fortuna que se encuentran que ya el nódulo no solamente está en el lóbulo izquierdo del pulmón, en la parte periapical del pulmón izquierdo, sino que también ya hizo metástasis al páncreas. ¿Quién fue primero, si el uno o el otro? Buena pregunta. Eso lo podrán aclarar un poquitico más adelante. Pero ¿por qué al páncreas? Páncreas maneja la alegría. Tercer centro, apegos. Eso es el páncreas. Se le acabó la dulzura de la vida. Y entonces empieza a encontrar una cosa que hay que tragarse y que es que yo esto pues no me lo voy a digerir. ¿Sí? Es muy difícil digerir eso y por eso toca el tercer centro y hace metástasis, no a cualquier parte, allá, donde está su conciencia. Ojo a eso. O mejor, donde no se ha conquistado la conciencia todavía, donde está esa lucha, esa fricción desde la conciencia por el aprendizaje. Y obviamente ya este es un panorama oscuro, y además de eso, cuando yo le pregunto cómo se siente y si le han explicado, él dice, sí, a mí me han explicado más o menos bien, ¿sí? ¿Y eso qué me está diciendo? Que además hay una disfonía y que esa disfonía está diciéndome también, esto me lo tragué yo solo. Esto no lo compartí. Hombre, vos compartís fácil estas cosas y tus preocupaciones. No, solamente hablo con mi esposa de eso. ¿Sí? Claro, él no quiere preocupar a sus crías, a sus pollitos. Pero esto también tiene una consecuencia. Es que miren qué tan clara es esa expresión que yo siempre he dicho. El cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo en nuestro interior. No es otra cosa. Eso es el cuerpo. Y esa es la manifestación corporal. Entonces, insisto, si lo hacemos desde la aceptación, conquistamos la libertad, la alegría y renunciamos al mundo de los deseos. Satya Sai Baba decía que los deseos son como las monedas que uno lleva en los bolsillos, que mientras más monedas lleve, más dificultad le da desplazarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese mundo de los deseos vuelve a tener que ver con el mundo de los apegos. Y entonces no lo trascendemos, como dijo alguien por ahí, sino que nos quedamos en eso. Y yo me quedo ahí enredado y yo deseo estos tenis porque, uy, no, pero es que estos del otro están muy chéveres. No, yo sería feliz si tuviera esos tenis. Y compra esos tenis, pero enseguida salió otro con la rayita dorada y dijo, no, pues es que... No, ya esto, no, esto sé que, no, yo quiero, no, Cristina, María, usted sí es muy amarrada, no me da esos tenis, yo quiero esos tenis. Sí, y se queda. Y después tiene que haber otra disculpa, no, ya, yo quiero mi avión privado, pero ya, cambiémoslo porque es que ya este modelo está viejo. Entonces, entre los deseos y los sueños, ¿cuál es? Ojo a eso, el deseo visto desde esta partecita del ego es la necesidad a la que yo le empodero mi felicidad. Pero los sueños suelen ser ideales, suelen ser cosas con las que yo me proyecto para tratar de llegar a un mundo con propósitos. ¿Sí? Vamos. ¿Hasta ahí vamos o no? Bien. Entonces, si hemos identificado esto, de conectarnos con la fuente, de dejarnos guiar por el sentimiento correcto, de enfocarnos, de asumir el protagonismo de nuestra vida, pero haciéndolo desde la pasión. Si identificamos también que es muy importante asumir las cosas desde la aceptación sin fricciones, conquistando la libertad, la alegría y renunciando a los deseos, entonces aquí sí viene una cosa muy importante. ¿Cómo encuentro yo el bendito propósito? Sí, porque hasta aquí todo muy bonito,
pero ¿cómo encuentro yo el bendito propósito? Aquí viene una cosa, una cosa bien compleja, ¿no? Primero, cuando uno empieza a buscar un propósito de vida, es porque ¿qué? Porque interiormente, ¿qué está pasando? Habrá un sentimiento total de satisfacción. Claro, hay desajustes y hay insatisfacción. Bueno, no, listo, yo he logrado todo esto y he conquistado muchas metas, muchos objetivos, pero ¿qué propósito tiene esto, no? Y entonces uno dice, sí, es que tengo tantas cosas, he logrado tanto, pero me siento vacío. O algo me falta, ¿sí? Y es la necesidad interior de conectarse con aquello que vaya un poquito más allá, ¿sí? ¿Qué es ese propósito? Entonces, insisto, esta búsqueda del propósito generalmente parte de un sentimiento de insatisfacción. Algo me falta, lo cual no es malo, maravilloso. Mientras más temprano empecemos con ese sentimiento de insatisfacción, significa que estamos sintiendo una necesidad mayor de encontrarnos con esa fuente para hacer todo lo que ya aquí describimos. Hay personas que pasan la vida y ni son conscientes o Y- ni sienten la... Infortunadamente, y no vas a creer que es la excepción. Hay mucha gente que simplemente estuvo en el automático mucho tiempo, y si estuvo en el automático se perdió de una cosa muy importante que era la misión, ¿sí? Entonces, digamos que como decía Facundo Cabral, nosotros no hacemos el amor nos hizo a nosotros. Y entonces si aceptamos que hubo una fuente mayor que dio origen a lo que somos y nos permitió encarnarnos con esto que decidimos ser, habitar en este cuerpo, seguramente tendríamos una misión, ¿sí? Solo que si esa misión no es claramente identificada, entonces nos perdemos por las ramas y dejamos de ir por esa carretera central que nos lleva hacia un objetivo claro y a un propósito claro, ¿sí? Por eso cuando alguien se está extraviando desde el punto de vista físico, emocional o mental, entonces viene una gran maestra que se llama la enfermedad. Y la enfermedad le dice, oiga mijo, organicémonos, ¿sí? Al principio le dice así, pero ya después cuando no escuchaste, hey, y entonces pues, ¿nos vamos a organizar o no? Y ya después no le dice, usted no quiso a calificar servicios. Ah, de ese tamaño es la cosa. Pero quien tiene una enfermedad grave y se recupera, a pesar de todos los pronósticos médicos que le dijeron, no, es imposible y no hay nada que hacer, lléveselo para la casa que se muera tranquilo, y resulta que no solamente se alivió, sino que enterró a los médicos. Entonces, ¿qué pasa? Que la única diferencia fue que encontró su misión e hizo una remisión. ¿Sí? O sea, al hacer la remisión, misión, es volver a encontrar la misión. Esa es como la última oportunidad que la enfermedad degenerativa grave en estado avanzado te da la oportunidad para hacer este camino de regreso y volver a la fuente y al origen y decir, lección aprendida, puedo continuar. Entonces la enfermedad dice, gracias alumno, aprendiste, me voy a enseñarle a otro. Pero resulta que, aquí hay una cosa muy importante, uno dice, hombre, pero yo he hecho todas las cosas, creo que conscientemente y bien hechas, y sin embargo, ¿por qué me dio esto? ¿O por qué nací con esto? ¿Por qué? Porque es que detrás de ese dharma había lo otro, el karma. Y había cosas que no habían sido resueltas y que alguien tenía que venir a resolver. Por eso muchas veces no solamente tenemos que buscar en el individuo, sino en generaciones atrás y buscar qué pasó allá.
¿Dónde se extravió el camino en esa generación? ¿Qué pasó con mi mamá o con mi papá o con mis abuelos o con mis bisabuelos? La Biblia habla de que hasta la quinta generación, ¿sí? Y es muy factible que eso venga de por allá y alguien simplemente decidió asumir una misión muy compleja, pero que por fin hiciera esto en la cadena, rompiera el eslabón que estaba unido y permitiera que este eslaboncito estuviera así y aquí se identificaran las individualidades, entendiendo y respetando la colectividad, juntos como las cuerdas del laúd, pero que cada cuerda de su propio tono. ¿Te acuerdas del laúd? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay esa inconformidad, entonces generalmente surge una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas empieza por la más elemental. Claro, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y ese quién soy implica muchas cosas. Tal vez en algunas ocasiones hemos intentado hacer ese ejercicio y cuando a uno le preguntan ¿quién eres? Uno empieza por describir, soy Alejandro Posada, entonces da el nombre, o soy médico, ¿sí? Y describe la función y el rol que está desempeñando, pero obviamente eso está lejos del ser esencial que somos. Y cuando yo hablo del ser esencial, ¿qué nos dice esta palabrita esencial? Que es como el sumum, ¿sí? Es como eso. La esencia es como la esencia, ¿cierto? Eso es. Es eso, es como lo más exquisito de lo que nosotros traemos, o sea, que es la verdadera semilla de la que partimos. Y esa semilla decidió germinar, por supuesto, para eso necesitaba cultivarse. Y cultivarse significaba el calorcito, la humedad adecuada, toda esa cosa para que pudiera germinar. Entonces cultivar ese ser implica entonces que nos respondamos ese quién soy. Pero ese quién soy, cuando encuentra respuesta, se da cuenta que es un ser integrado a esa colectividad que mencionábamos ahorita, que la denominamos red. ¿Sí? Exacto. Se da cuenta que es un ser en esencia relacional, por lo menos si hablamos del ser humano, ¿sí? Porque es posible que esto nos dé para otras discusiones mucho más complejas. Pero ese ser humano identifica que necesita una red y por eso la importancia que tiene el apoyo para cualquier ser humano de su familia, de su núcleo más cercano. Acuérdense del estudio aquel que se hizo de los pacientes longevos, que llamaba la atención la longevidad y todo el mundo pensó que no bebían, que no fumaban, que no tal cosa, y resulta que se encuentra una población de bebedores, de sinvergüenzas, de fumadores, de todo eso, pero la única diferencia, cada fin de semana, sagradamente, la familia, que no eran 2 o 3, sino 40, 50, se reunían a comer y a charlar y a hacer la juerga, y era una maravilla, pero se divertían tremendamente y encontraban esto, la red. Y cuando llegó el progreso a ese pueblecito, entonces la gente de allí ya no se podía comunicar tan fácil ni desplazarse tan fácil y dejaron de reunirse y los índices de longevidad llegaron a los límites normales que se encuentran en casi todas partes del mundo. O sea, lo único distinto fue esto, la red, ¿sí? Porque si lo extrapolamos a nuestras propias poblaciones internas, esas células necesitan que se dé la vinculina o la oxitocina de la que dijimos ahora, o sea que la activación de la epífisis, de la luz, del enfoque, todo eso que dijimos, para poder empezar a establecer redes de conexión que le permitan crear verdaderos circuitos y estemos en esa única unidad. Esa única unidad, cuando reconoce jerarquías, entonces sabe que desde el ego renuncia a un protagonismo individual y más bien se encuentra con el espíritu y dice, no importa que yo sea hígado,
No importa que yo sea colon, no importa que yo sea riñón, no importa que sea corazón, no importa que sea cerebro. Simplemente cada célula interpreta, tengo una responsabilidad y la cumplo, pero además no simplemente de cualquier manera, sino con pasión, como decíamos ahora, ¿sí? Y si esa pasión se sale, eso es una maravilla porque qué rico es que estoy feliz con lo que estoy haciendo. Cuando uno está feliz con lo que está haciendo, ¿qué pasa con el tiempo? Claro, desaparece por completo. Y entonces ahí surge una cosa fundamental, que es la fusión de los talentos, donde yo ya identifico que fui dotado de unas habilidades excepcionales, pero que tienen sentido si yo las sumo a la creatividad y a otra cosa que dijeron por allá ahorita, que era el servicio. Cuando estas tres cosas se juntan, necesariamente aquí surge la abundancia. ¿Sí? Entonces, el propósito debe ser abundante. El propósito debe ser abundante. Porque lo que estamos haciendo es reconociendo nuestras propias habilidades y talentos, es decir, qué es aquello que yo hago mucho mejor que el resto de la humanidad y de lo cual me dieron a mí esa dosis maravillosa para que yo sea distinto a cualquier ser del planeta. Por algo tenemos huellas digitales distintas y no hay una sola huella digital igual. Por algo tenemos huellas sónicas distintas y no hay una sola huella sónica igual, ¿sí? O sea, porque era importante rescatar al individuo dentro de la colectividad, ¿sí? Y eso no es egoísmo, eso es todo lo contrario, es reconocer, soy valioso, me identifico aquí como alguien valioso, pero porque quiero proyectarme en esa comunidad y quiero compartir lo que yo tengo para poder precisamente compartirlo de manera generosa y con gratitud, ¿sí? La creatividad sin duda surge de un estado de paz interior y esa paz interior me permite a mí entonces conectarme con lo que me genera pasión y con aquello en lo que soy bueno. Esto lo llama Ken Robinson, lo llama el elemento, ¿sí? Y el elemento es aquello que, eso, con lo que yo vibro, con lo que yo resueno. Cuando hablábamos de vibra alto, ¿se acuerdan en esa charlita que hicimos hace poquito? Estábamos diciendo, necesitamos vibrar, necesitamos despertar esas frecuencias que de verdad nos hagan sacudirnos, y ese sacudirse significa empiezo a redistribuir mis cristales en todo el organismo, desde la hidroxiapatita, la colágena, todas esas sustancias semiconductoras, desde la silicia, para que cada celulita empiece a formar verdaderamente un holograma dentro de hologramas mayores y nos reconozcamos en esa unidad. Entonces, primero, ¿quién soy? Insisto, rescatando estas cosas. Segundo, y muy importante, ¿qué hago? ¿Sí? Y ese qué hago es, ¿cuál es el oficio que desempeño? ¿Y de qué manera? Y no hay oficio malo o bueno, no. Si yo me siento tremendamente apasionado con lo que hago, pues bendito sea, ese es mi oficio. Yo les hago esta pregunta y de verdad contéstenla de manera franca. Si ustedes tuvieran el tiempo a su disposición y el dinero suficiente a su disposición, ¿ustedes seguirían haciendo lo que actualmente hacen? Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa. ¿Sí? Entonces, miren esa pregunta, eso es muy profundo. Si yo tuviera el tiempo y el dinero suficientes, seguiría haciendo lo que yo estoy haciendo. Si la respuesta es afirmativa, ustedes están en este estado de Dharma, ¿sí? Pero si no, ojo, porque es que significa que la pasión no los está moviendo. Y si la pasión no nos está moviendo, algo grave está ocurriendo en nuestro interior. Porque yo tengo un límite de resistencia para tratar de hacer las cosas con pasión, pero, pucha, si finalmente no me encuentro con eso, entonces ese ¿qué hago? Pierde sentido. Y la tercera pregunta
¿para quién lo hago? ¿Sí? Y ese para quién implica esa oportunidad de servicio en la que yo tenga con mis acciones la posibilidad de cambiarle mínimamente la vida a alguien más. ¿Sí? Ese para quién significa realmente sirve lo que yo hago y sirvo yo con lo que hago. Si nos cuestionamos estas tres cosas, quién soy, qué hago y para dónde voy, o para quién estoy trabajando, que es la misma cosa, entonces lo que estoy diciendo es, aquí voy a encontrar la respuesta a este pensamiento semilla, que es la palabra propósito. Y ya, ¿cierto? Preguntas, inquietudes, dudas. Encontrar el propósito que parece que es en la posterioridad de la vida, es encontrar la oportunidad, la gran oportunidad. Es actuar coherentemente, porque las oportunidades están ahí, pero como dicen por ahí, hay más oportunidades esperando hombres capaces que hombres capaces esperando oportunidades, porque los hombres capaces ya están ahí metidos en lo que tiene que ser. Y entonces, hombre, uno se pregunta por qué ese ídolo del deporte desde los 8 años tuvo claro, yo quiero ser futbolista, ciclista, yo qué sé, cualquiera de esas cosas, pero le metió toda. Uno se pregunta por qué alguien a los 3 años, alguien le dijo, usted va a ser músico. Y se identificó con la música y creció con la música y finalmente se graduó como músico. Y entonces, y ese mancito que tenía, pues, es que era distinto el culi cagado ese a cualquiera. No, de alguna manera ya tenía clara esa parte de su misión. Pero, evidentemente, se dispusieron las cosas para que así ocurriera. Y no se disponen de manera gratuita. Porque muchas veces la realización de alguien consiste en ver que su esfuerzo valió la pena para que el otro también se realizara. Entonces eso es absolutamente maravilloso. ¿Qué tal que todos fuéramos futbolistas o qué tal que todos fuéramos políticos o músicos o qué tal que todos hiciéramos lo mismo? Pues eso sería como medio harto, ¿no? ¿Ah? Sobre todo esa parte. Entonces, esa es una cuestión para reflexionar un poquitico. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, por ejemplo, los que tenemos hijos, digamos que pues mi esposo y yo ya en esta etapa, pues digamos que hemos tenido como un recorrido y ya empiezan a adquirir esta conciencia, pero cuando uno tiene un adolescente y uno le habla de esto, pues lo ven hasta medio hippie, digo yo. ¿Cómo hace uno para acompañar? Porque cada quien vive su proceso, pero uno cómo hace para acompañar a un hijo para que realmente adquiera como una conciencia de su propósito y no tenga que seguir los esquemas de carrera universitaria, pues, para que se las oye. Desde la comprensión amorosa y comprendiendo las limitaciones del otro, no juzgándolas, ¿sí? Y eso se identifica desde el corazón, desde que la comunicación con tus hijos se da no por una norma, sino porque el corazón te dicta lo que tienes que hacer. Porque tú sabes, como mamá, que una vez nació tu primer hijo o ese hijo al que te estás refiriendo, empezó una conexión muy extraña. Y tu hijo puede estar en Cafarnaún y si está triste, tú lo sientes aquí hoy porque estás vibrando en esa misma frecuencia y esa frecuencia nadie te la va a arrebatar. Ya, ustedes se sintonizaron en una frecuencia tal que implica que el otro siempre va a estar conectado con ustedes y más en el nivel de padres. Entonces, lo que hay que hacer, por supuesto, fluir, pero orientar. Ojo, porque ahí nos hemos equivocado. No, entonces, haga lo que le dé la gana a mi hijo y él hace lo que le da la gana. Pero lo que le da la gana es lo correcto. Un momentico, crecimos en una escala de valores, tenemos unos propósitos claros. Entonces, la habilidad de los padres consiste en irle mostrando a sus hijos el sendero
para que lo allanen más fácilmente y finalmente cuando lleguen al final del sendero, ese propósito que ellos mismos fueron aclarando en ese sendero con la compañía de ustedes, finalmente digan, valió la pena el esfuerzo y qué rico haber sido guiados, ¿te acuerdas? La guía por esos padres que tuvieron la claridad suficiente como para decirnos, el camino es por aquí, pero tienes derecho a equivocarte, hijo. ¿Sí? Y no porque te equivoques te voy a dejar de querer y no voy a condicionar mi amor porque tú te equivocaste. Yo te quiero si haces las tareas, yo te quiero si te dedicas a esto, yo te amo si tal cosa, y eso ya es condicionado y el amor no puede ser condicionado. El amor tiene que ser completamente libre y espontáneo. Yo te resumiría eso en 3 palabras, 4 palabras, dosis tóxicas de amor. ¿Sí? Tóxicas entre comillas, pues nunca el amor va a ser tóxico realmente, pero entenderlo desde ese punto de vista. Bueno, hoy nos demoramos un poquitico en iniciar, entonces vamos a hacer ya la meditación y nos disponemos. Sí, dime. Ahora estabas diciendo o siempre lo hemos dicho aquí Sí, en esta reunión, que somos una red, sí, formamos parte de esta red, y estaba diciendo que a nivel humano, sí, pero que eso puede ir más allá. sí. O sea que entiendo que formamos parte de una red universal. Qué bueno esa O pregunta. sea que no somos solamente estos seres los que habitamos el planeta, sino que hay otros seres en el universo. Sin duda. Entonces se dice que hay seres humanos en otros planetas, pues con una humanidad más avanzada. Lo más importante en tu pregunta cuando dices si esa interconexión llega a otros seres que incluso pueden estar fuera del planeta, es que desde la espiritualidad tú tienes una concepción universal, pero desde el ego te quedas en tu pequeño territorio y además lo defiendes como sea, así no tengas razón, pero el ego te dice, defiéndeme. El espíritu te dice, somos universales y somos polvo de estrellas, ¿sí? Y ese polvo de estrellas necesita encontrar precisamente la resonancia cósmica suficiente como para que cada estrellita vibre con su propia luz, pero que al unísono den esa sinfonía maravillosa de colores y de notas musicales. No es otra cosa. Bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer la meditación.